Bienvenidos. Hoy vamos a resolver nuestro último ejercicio de esta serie de 10 ejercicios sobre magnetismo. Este último ejercicio nos habla o nos involucra al tema de la fuerza magnética que experimenta una partícula cargada en movimiento dentro de un campo magnético. Nos dice que en un lugar de la Tierra donde su campo magnético es horizontal y de 3 por 10 a la menos 5 teslas, un electrón se mueve a 6 por 10 a la 6 por 10 a la 6 metros por segundo, también horizontalmente en dirección perpendicular al campo magnético de la Tierra de este a oeste. Y nos piden que determinemos en el inciso A la fuerza magnética que actúa sobre el electrón, su dirección, su magnitud, su dirección y su sentido, porque es un vector la fuerza, ¿ok? Tiene dirección, magnitud y sentido. Y nos piden en el inciso B la fuerza eléctrica. Y nos dan como dato adicional que la intensidad del campo eléctrico de la Tierra en ese lugar es de 150 newton por coulomb. También nos piden en el inciso C la fuerza de gravedad, la fuerza debido a la gravedad. Y por último, que comparemos estos valores de dichas fuerzas. Nos piden comparar los valores de dichas fuerzas. También nos dan otros dos datos. La carga del electrón, como ya sabemos, es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y su masa, vamos a considerarla de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bueno, vamos a enfocarnos primero en el inciso A. En el inciso A nos piden que determinemos la fuerza magnética que va a experimentar ese electrón que se mueve a esa velocidad de 6 por 10 a la 6 metros por segundo en este campo magnético de la Tierra de 3 por 10 a la menos 5 teslas. Bien, tenemos una fórmula para calcular ese campo magnético de una partícula cargada que se mueve dentro de un campo magnético. La fórmula nos dice que la fuerza magnética de una carga en movimiento dentro de un campo magnético es igual al producto de la carga por la velocidad de la carga por el campo magnético donde se mueve esa carga y también multiplicado por el seno del ángulo que forman el campo magnético y la velocidad. Pero en este caso nos dicen que el movimiento del electrón es perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, este ángulo es de 90 grados y seno de 90 es 1. Por lo tanto, puedo quitar esta parte de la expresión y no pasa nada, porque seno de 90 es un entero exactamente. De aquí puedo calcular la fuerza magnética multiplicando la carga, que es la carga del electrón, por la velocidad que nos la proporcionan y el campo magnético, el de la Tierra en ese punto. Por lo tanto, la fuerza magnética que experimenta ese electrón va a ser el producto de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga del electrón. No nos interesa el signo. En algunas partes aquí lo expresan como valor absoluto de la carga, porque no nos interesa el signo, si la carga es positiva o es negativa. Vamos a determinar únicamente la magnitud de la fuerza en este punto, en esta ocasión. Bien, para determinar esa magnitud, pues no nos interesa el signo de la carga. Multiplico el valor de la carga por la velocidad. 6 por 10 a la 6 metros por segundo, y eso lo multiplico por el campo magnético, ¿sí? Que es 3 por 10 a la menos 5 teslas. Multiplicando eso, tenemos la carga 1.6 por 10 a la menos 19
por la velocidad a la que se desplaza, que es 6 por 10 a la 6, y por el campo magnético, que es 3 por 10 a la menos 5, me da un valor para la fuerza magnética que experimenta este electrón de 2.88. Vamos a redondearlo en 2.9 por 10 a la menos 17 newtons. Es fuerza magnética, deben ser newtons. Si queremos comprobarlo, pues vamos trabajando con las unidades. Tengo Coulomb, que multiplica a metros por segundo y que multiplica a teslas. Entonces tengo Coulomb, que multiplica a metros por segundo y que multiplica también a teslas. ¿Sí? Puedo expresar esto así, miren. ¿Sí? Puedo expresarlo así. Pero recuerden que teslas es lo mismo que Newton sobre amper metro. Entonces voy a tener Coulomb por metro por teslas, pero teslas dijimos que eran Newton sobre amper metro. Y estos segundos, pues aquí me quedan todavía, ¿sí? Vean que aquí ya puedo cancelar metros entre metros. Pero todavía tengo en el numerador Coulomb por Newton, Coulomb Newton, y abajo tengo segundos amper. Recuerden que amper es Coulomb por segundo. Y es precisamente lo que tengo aquí, miren, Coulomb por segundo. Entonces, puedo convertir, me va a quedar Coulomb multiplicado por Newton entre segundos que multiplica a Coulomb por segundo. Y vean que segundos está multiplicando en el denominador y segundos está dividiendo en el denominador, se pueden cancelar. Coulomb está multiplicando en el numerador y Coulomb está dividiendo en el denominador, se cancelan también, se hacen la unidad y me quedan únicamente Newton, las unidades de fuerza, como debe ser, ¿sí? Fuerza magnética en este caso, pero fuerza al fin. Entonces las unidades deben ser Newton. Ahí está el valor para la fuerza magnética que va a experimentar ese electrón que se mueve a esa velocidad en ese campo magnético. Voy a anotarlo aquí, ese dato, ese valor obtenido de 2.9 por 10 a la menos 17 newton. Ya lo tengo. Ahora, ¿cuál va a ser la dirección y cuál va a ser el sentido de ese vector? Para eso vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Ahí tenemos la ilustración. La regla de la mano derecha para partículas en movimiento dentro de un campo magnético dice que si primero colocamos nuestros dedos extendidos, estos deben apuntar hacia la velocidad, en dirección de la velocidad. Luego, al doblar los dedos 90 grados, estos deben apuntar hacia hacia donde se dirige el campo magnético. Entonces el pulgar automáticamente nos va a quedar apuntando en dirección de la fuerza magnética. Esto si la carga eléctrica es positiva, pero si la carga eléctrica es negativa, entonces la dirección de la fuerza eléctrica, de la fuerza magnética, perdón, va a ser en dirección contraria a donde nos apunte el pulgar. O sea, en este caso tendría que ir hacia abajo, ¿ok? En este caso tendría que ir hacia abajo la fuerza magnética, no en el sentido que nos diga el pulgar, sino en el sentido contrario. Bien, entonces vamos a pensar, vamos a imaginarnos esta situación. Tenemos los puntos cardinales, no tenemos otra cosa más que los puntos cardinales. Acá está el norte, acá está el sur y aquí voy a trazar el este y el oeste, ¿ok? Este y oeste. Ahí está. Entonces, sabemos que el campo magnético de la Tierra se dirige hacia el norte, ¿sí? El norte geográfico, ¿ok? Que es el sur magnético, que casi coincide con el sur magnético exactamente. Y sabemos también por el ejercicio, nos dice que la partícula se mueve de este a oeste, perpendicular al campo de la Tierra. Entonces, de este a oeste quiere decir que se mueve hacia acá,
Hacia acá está la velocidad y hacia acá está el campo magnético. Entonces, colocando nuestros dedos extendidos en dirección de la velocidad y luego al doblarlos deben apuntar hacia el campo magnético, vean que el dedo pulgar nos queda hacia abajo, apuntando hacia abajo. Entonces, si se tratara de una carga positiva, la fuerza sería hacia abajo. Pero como se trata de una carga negativa, de un electrón, entonces la regla de la mano derecha para una carga negativa nos dice que la fuerza va a tener la dirección contraria a lo que indica el pulgar. Quiere decir que la fuerza magnética va a ir hacia arriba. Hacia acá va a quedarme la fuerza magnética. Entonces es de 2.9 por 10 a la menos 17 newton, es vertical, su dirección es vertical, lo voy a poner aquí, y su sentido es hacia arriba. Ahorita voy a ponerlo con texto bien, pero así queda, ¿ok? Vean que aquí se forman 90 grados con el campo y también se forman 90 grados con la velocidad, la fuerza magnética. Entonces, ya tenemos la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza magnética. Lo voy a anotar aquí completo. La magnitud 2.9 por 10 a la menos 17. Y su dirección y sentido lo voy a poner de esta manera, verticalmente hacia arriba. ¿Sí? Ahí está. Ahora, en el inciso B, me piden que determine la fuerza eléctrica que ejercería la Tierra sobre esta partícula. Si sabemos que, le voy a poner Fe a la fuerza eléctrica, si sabemos que la intensidad del campo eléctrico de la Tierra en ese punto es de 150 newton por coulomb. Recordemos que tenemos una fórmula para determinar el campo eléctrico, ¿sí? La intensidad de campo eléctrico, recordando un poquito cuando vimos ley de Coulomb, intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza por unidad de carga. Entonces, si quiero determinar la fuerza, que en este caso pues es fuerza eléctrica, únicamente paso multiplicando la carga a la intensidad de campo. O sea que me va a quedar fuerza, que es ahora fuerza eléctrica, igual a la carga por la intensidad del campo. ¿La carga cuál es? Pues la del electrón. Y la intensidad de campo, la intensidad del campo eléctrico de la Tierra. Entonces me va a quedar que la fuerza eléctrica, en este caso, va a ser 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb multiplicada por la intensidad del campo eléctrico, que es 150 newton por coulomb. Hacemos esa operación. La carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 multiplicada por la intensidad del campo eléctrico, que es 150. Eso me da un valor de 2.4 por 10 a la menos 17. Lo voy a anotar acá abajo porque ya no ocupo bien ahí. Fuerza eléctrica, y luego lo tengo que anotar a un lado también. 2.4 por 10 a la menos 17 newtons. ¿Ok? Esa es la intensidad. Ahora, ¿cuál será la dirección y el sentido? Bueno, si se trata de una carga negativa, sabemos que las líneas del campo eléctrico de la Tierra van hacia adentro de la Tierra, ¿sí? Entonces, si las líneas van hacia adentro de la Tierra, podemos considerarlo, imaginarnos que es una carga negativa, porque las líneas del campo entran en una carga negativa. Por lo tanto, si el electrón es una carga negativa también, entonces la fuerza va a ir hacia arriba, o sea, va a tener la magnitud
esa magnitud de 2.4 por 10 a la menos 17 newton, pero va a ser una fuerza verticalmente hacia arriba. ¿Sí? Ahí está. Y por último, me piden que determine en el inciso C, bueno, no es lo último, todavía hay otro inciso. En el inciso C me piden que determine también la fuerza debido a la gravedad. Le voy a poner FG. La fuerza debido a la gravedad, pues es la más fácil de calcular. La fuerza debido a la gravedad es la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es la masa que voy a utilizar aquí? La del electrón. 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso multiplicado por la aceleración de la gravedad, o sea, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y entonces voy a tener el valor de la fuerza debido a la gravedad. 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, eso multiplicado por 9.81. Nos da un valor de 8.92, lo vamos a dejar en 8.9, redondeando a dos cifras significativas. 8.9 por 10 a la menos 30 newton. Vean que es una fuerza muy pequeña comparada con la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. En cambio, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica son muy similares. 2.9 por 10 a la menos 17 y 2.4 por 10 a la menos 17. Entonces, estas dos son muy similares. ¿Ok? Pero ahorita vamos a comparar la fuerza magnética con una de ellas para que vean cuántas veces es mayor la fuerza magnética o la fuerza eléctrica, cuántas veces es mayor que la fuerza debido a la gravedad. Bien, esta es la magnitud de la fuerza debido a la gravedad. 8.9 por 10 a la menos 31 newton. ¿Y cuál es la dirección y el sentido de la fuerza debido a la gravedad? Pues es verticalmente, pero hacia abajo, obviamente, hacia el centro de la Tierra. Esta es verticalmente hacia abajo. Bien, y ahora lo último, ya comparamos, ya dijimos que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica son similares, 2.9 por 10 a la menos 17 y 2.4 por 10 a la menos 17 newtons. Pero ahora voy a comparar la fuerza debido a la gravedad, la voy a comparar con la fuerza magnética para ver cuántas veces es mayor la fuerza magnética. Voy a dividir fuerza magnética entre fuerza debido a la gravedad. O sea, 2.9 por 10 a la menos 17 newton la voy a dividir entre 8.9 por 10 a la menos 31 newtons. A ver, nos va a dar, 2.9 por 10 a la menos 17. Eso dividido entre 8.9 por 10 a la menos 30 nos da nada más esta cantidad. 3.2 por 10 a la 12. ¿Qué significa? Que la fuerza magnética es 3.2 por 10 a la 12 veces mayor que la fuerza debido a la gravedad. Es bastante, muchísimo más grande la fuerza magnética que la fuerza debido a la gravedad. ¿Por qué? Porque la masa del electrón es insignificante, pues es muy pequeña. Entonces es muchísimo más grande la fuerza magnética que la fuerza debido a la gravedad, y también es muchísimo más grande la fuerza eléctrica que la fuerza debido a la gravedad. Así de fácil.